La presente investigación tiene como objeto de estudio las percepciones que tienen los estudiantes de la PUC sobre la exposición para aceptar a las personas trans en el ámbito laboral. La orientación sexual responde a la pregunta ¿qué me gusta?, pues es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Es decir, que se basa en la capacidad de cada persona de sentir atracción sexual, afectiva y emocional, así como mantener relaciones íntimas. Mientras que la identidad de género responde a la pregunta ¿quién soy? Se refiere a la vivencia interna del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría responder o no con el sexo asignado al nacer. Las personas transexuales son aquellas que no están conformes con el sexo asignado al nacer, por lo que se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico, y que optan por una intervención médica, hormonal y quirúrgica, para adecuar su apariencia física y biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. Por otro lado, las personas transgénero son aquellas que no están conformes con el rol que desempeñan en la sociedad, hombre o mujer, pero no necesariamente cambian su cuerpo, sino la manera en la que son tratadas. Es decir, una persona trans puede construir su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos biológicos. Es importante saber la diferencia entre estos dos términos dentro del ámbito laboral, porque cuando se contrata personal, conocerla ayuda a generar respeto en cuanto a la identidad de las personas trans. Esto da como resultado un mejor desempeño y trato dentro del ámbito laboral. Vivimos en una sociedad que no acepta diversas orientaciones, por eso no es difícil de pensar que en más de 76 países las relaciones con el mismo sexo están tipificadas como delitos. Muchos de los trabajadores del LGTB anuncian que en muchas empresas, al conocer sobre su orientación sexual, no los aceptan, así que se crea una barrera y una tasa de desempleo muy alta para dichas personas. A menudo los trabajadores y trabajadoras de la comunidad LGTBI se les encasilla como aptos para ciertas ocupaciones, siendo así reiteradamente poniéndolas en una estructura laboral de dos funciones, peluquería y en caso extremo la prostitución. Es así que según las entrevistas señaladas por El Comercio nos dicen lo siguiente: imagínate tener acá un transexual, me muero, me sentiría muy incómoda. A menos que no haga escándalo, es manejable, contestó un gerente comercial. Es más, según encuestas elaboradas en Arequipa, Callao y La Libertad, nos dicen que sufren una discriminación en el trabajo. No les pagaron lo que prometieron, se les hicieron trabajar todo el día y la noche y o les amenazaban o agredían físicamente, verbalmente y sexualmente. El imaginario de los estudiantes es que tienen prejuicios ante estas personas, con la excusa de que son muy escandalosas, refiriéndose a las mujeres trans, por lo que les es muy difícil encontrar trabajo. Además, existe una indiferencia a esta minoría social, ya que no la consideran relevante en la vida laboral y económica, pues no siguen con los patrones impuestos por la heteronormatividad. Sin embargo, United Nations Human Rights afirma que 1 de cada 3 jóvenes LGTBIQ sufre de bullying por tener identidad sexual diferente a lo considerado normal. Esto lleva a que muchos jóvenes abandonen los estudios. El 40% de los indigentes que viven en Estados Unidos pertenecen a la comunidad LGTBIQ, puesto que al descubrirse su verdadera orientación sexual o identidad de género, estas fueron echadas de sus casas. Asimismo, representa una gran pérdida para dicho país, ya que se está desperdiciando mucho potencial humano. Y es gente que no estudia ni trabaja por falta de oportunidades. Es decir, menos gente trabajando es menos crecimiento económico y por lo tanto menos impuestos para el gobierno. Y a su vez menos educación y salud. Por lo tanto, esto no solo afecta a toda la comunidad LGTBIQ, también afecta a toda la sociedad en general, pues al existir menor recaudación de impuestos, el gobierno ahorra en educación y salud, por lo que hay menos hospitales y menos medicinas. Los alumnos de la Universidad Católica no aceptarían trabajar con una persona transexual o transgénero, debido a los prejuicios establecidos por la heteronormatividad en la sociedad.
Según Giddens, la sociología es el estudio de la vida social humana de sus grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres sociales. Con ello podemos decir que el acceso laboral a las personas trans es un elemento primordial, ya que según el artículo número 22 de la Constitución Política de 1993, el trabajo es un medio de realización de las personas desde un punto social. No obstante, toca un trasfondo de la economía, es decir, al no contratar personas trans se genera una ineficiencia laboral, pues le cuesta al mundo aproximadamente 19.000 millones de dólares el año. Esto llega gracias al potencial humano perdido, reducción de productividad en las empresas, reducción de la salud y ejecución de leyes. Esto se debe a menos oportunidades de trabajo para estos grupos, ya que en el Perú es un país donde abunda una desigualdad entre los individuos de la sociedad. Para responder a nuestra pregunta de investigación, recurrimos a emplear fuentes primarias, motivo por el cual utilizaremos el método cuantitativo, haciendo una encuesta a una muestra de estudiantes de la PUC. También se utilizará el método cualitativo, mediante una entrevista a 2 personas trans que son parte del ONG Féminas. Además, nos apoyaremos en testimonios de personas representativas de la comunidad trans. Por ejemplo, el caso de Almendra Pamela Gomesi, quien es una transgénero fémina egresada del Conservatorio Nacional de Música, con el fin de conocer la situación laboral de una mujer trans en Lima. En cuanto a la utilización de fuentes secundarias, se hará referencia a datos estadísticos de la Organización de Defensa de las Personas Trans, UNIX, que muestra la situación laboral actual en los trans en el Perú. Con esta recopilación de información podremos comprobar si los estudiantes de la Universidad Católica estarían dispuestos o no a trabajar con personas trans en su futuro. Nuestra variable dependiente, que se refiere a la primera pregunta principal, es la disposición. En cuanto a nuestra primera y segunda pregunta, la variable que trabajaremos es el conocimiento sobre las categorías de género. En cuanto a la tercera pregunta, la variable que desarrollaremos será las ideas sobre el trabajo de los trans. Y la última pregunta, nuestra variable, será las actitudes frente al desempleo de los trans. ¿Sabes cuál es la diferencia entre transgénero y transexual? Si es así, ¿nos puedes explicar más? Sí, una persona transgénero es una persona que cambia su aspecto físico con el sexo al que se siente identificado, y una persona transexual es que necesita una operación para sentirse como el género que en realidad se siente. ¿Estarías dispuesto a trabajar con una persona trans? Sí, obviamente. ¿Por qué aceptarías trabajar con una persona? Porque una persona trans es como, no hay ninguna diferencia entre una persona trans y una persona heterosexual, así que creo que no habría por qué discriminar o por qué no trabajar con una persona que se sienta de otro género distinto al que ha nacido. ¿Contratarías a una persona trans en tu ámbito laboral? Sí. ¿Cuáles crees que son las consecuencias que trae la negativa de brindar empleo a personas trans? Bueno, obviamente la discriminación. De hecho, sabemos que es una comunidad, una minoría, y eso hace que sea mucho más vulnerada de lo que ya es. Y el no reconocerla con respecto a su género, a cómo se sienten identificadas, y encima no reconocerlas o no darles un trabajo, incrementa mucho más la discriminación que ya presentan. Entonces, creo que estamos, al ser nosotros una mayoría, al ser heterosexuales, o las personas heterosexuales que creen que las personas que se sienten identificadas con otro género no tienen, digamos, la posibilidad de tener un trabajo fijo o esas cosas, creo que seguimos discriminando y la brecha sigue siendo más amplia para las personas que no se sienten identificadas con el género que... Estamos aquí en el Centro Féminas y vamos a realizar una entrevista a Isabela Fernández, que está aquí con nosotras. Primero vamos a empezar con... ¿Te podrías dar una presentación para que podamos conocer un poco más de ti? Claro, soy Isabela, soy una mujer trans, soy feminista, soy afroperuana y pues aquí en Féminas manejo el área de comunicaciones. ¿Cómo percibes el trato de la sociedad hacia las personas trans? Pues todavía hay mucha hostilidad en el trato hacia nosotras, sobre todo a la hora de conseguir empleo, de que reconozcan nuestra identidad, sí hay todavía problemas. Y las familias sobre todo, lamentablemente aún hay mucho rechazo familiar. ¿Alguna vez has sido discriminada en el ámbito laboral? Sí, claro, muchas veces. De hecho, el problema es cuando llegas a un trabajo
que se supone está designado para mujeres. Y tú vas y postulas así todo lo típico. Pero cuando ven tu CV, ven tus nombres legales y como que el trato cambia. O sea, si habían sido muy cordiales, muy amables al principio y ya tenías la idea de que el trabajo ya era tuyo, a la hora de ver tus papeles, tus documentos, como que retroceden. Y te dicen que te van a llamar y nunca te llaman. Entonces consideras que encontrar un trabajo es muy complicado, según tu experiencia. Muy complicado. Okay. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia en el trabajo? ¿De qué tipo? Claro, siempre me acuerdo que creo que no sé si es la primera, pero sí es la primera vez porque me marcó demasiado. Fue que era mi primer trabajo y yo estaba transicionando en el trabajo. Y me acuerdo que antes de transicionar, Leida, como un chico gay, entraba al baño de mujeres sin ningún problema. Pero cuando empecé a transicionar y empecé a vestirme de chica, una dueña de una tienda del mismo piso hizo una recolección de firmas para prohibirme entrar al baño de mujeres. Y era muy complicado para mí porque tenía que entrar al baño de hombres vestida de mujer y los hombres me miraban de una manera realmente extraña, ¿no? Al final la solución que pude encontrar fue ir al baño del piso de abajo donde nadie me conocía. ¿Sientes que el Estado implementa políticas para la inclusión laboral hacia las personas trans? No existen. Si bien aquí en Féminas hemos logrado un pequeño contrato, un pequeño convenio con el Ministerio de Trabajo, ya tenemos en inserción laboral para personas, mujeres trans en específico, tenemos como 4 o 5 chicas que están trabajando para una panificadora del grupo Cencosud, pero ahí quedó, o sea, no va más allá. Igual es interesante esto porque si bien la gente de arriba, o sea, los jefes tienen interés en incluir personas trans en su plana laboral, en su plana de empleados, la discriminación persiste, ya no desde los jefes, sino desde los compañeros de trabajo. Hay una chica que nos contaba esta hostilidad de otras compañeras que no la dejaban entrar a cambiarse al baño de chicas. Y por ejemplo, el tipo de seguridad de la puerta también lo trataba en masculino. O sea, ese tipo de cosas aún. ¿Qué opinas del maltrato hacia las mujeres trans en el ámbito laboral? Pues que al final es difícil, ¿no? Pues la hostilidad que hay tanto con los baños, con negarles la identidad, no reconocer, no respetarlas por su nombre o por lo menos llamarlas por sus apellidos. Ese tipo de hostilidad es muy grande. Y quizás también mucho la gente habla de que las mujeres trans estamos como estereotipadas y nos dedicamos solo a 2 cosas, o estilismo o prostitución. Pero la gente no se pone a pensar por qué es que estamos encasilladas en esos 2 espacios. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿tú estarías dispuesta a contratar a una mujer trans en tu trabajo? ¿Le darías ese espacio seguro, aunque sea ese respeto que necesita un trabajador para poder desarrollarse? Eso es algo muy importante. Y finalmente, muchas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido muy interesante conocer un poco más sobre las experiencias que pueden haber en el ámbito laboral en las personas trans. Buenas, hola. Hoy estamos en el grupo LG de Féminas para hablar un poco sobre el ámbito laboral en las personas trans. ¿Nos podrías identificarte o describirnos, por favor, de ti? Buenas noches, mi nombre es Soy, trabajo en ventas con una empresa que se dedica a todo lo que es odontología. Y bueno, es la empresa, ya tengo 9 años realizándome ahí. No sé qué más quieres saber. Está bien, gracias. ¿Cómo percibes el trato de la sociedad a las personas trans? Un poquito difícil porque primero fue en el hogar, después en el trabajo, pero como yo estuve acá de un comienzo en Féminas y se llevó cerca de 3 años tenemos ahorita. Hubo una pequeña obsesión,
cuando muchos te señalan, te dicen que el pelo, que esto, que el otro. Entonces yo saqué una foto de la zona de trabajo, que había un cartel que decía a la discriminación no. Y como acá ya estaba asesorada con una abogada y los que no habían preparado, yo le dije a la señorita, cuando me comenzó a crecer el cabello, me dijo que me lo cortara, que el lunes ya no, si no me cortaba no entraba a trabajar. Es una empresa privada. Y seguí mi proceso, o sea, no me lo corté. Me hice mi moñito y se acabó. Y me dijo que ¿cuándo te lo vas a cortar? Voy a hablar con la gerencia, porque te vas a buscar problemas. Y yo le dije, los problemas te los estás buscando tú. Entonces acá le tomé una foto a la zona de trabajo y decía ley de discriminación en turco. Entonces yo le enseñé eso a la administradora y le dije, el problema te lo buscas tú, porque lo que estás haciendo tú, él, la secretaria, se llama hostigación, y eso existe. Así que ustedes vean, yo bajo ahorita, llamo a serenazgo, hago la del parte y van a multarse a toda la empresa. Y ahí entonces como que el esquema del trato de las personas cambió, ¿no? Porque voy así, solamente que me hago mi cola, ¿no? Y pasó una semana y vino con las pestañas, de las uñas, cosas de detalles, porque como son personas que me han conocido 9 años en la empresa, me han conocido antes de mi proceso, pero siempre mi delicadeza ha estado ahí, mi detalle, ¿no? Y ese cambio de que ellas me ven más joven, para la edad que tengo, no se imaginan ustedes, ni se lo voy a decir, imagínense lo demás, porque no van a creerlo. Entonces, esta persona me conoce 9 años en la empresa de chico, de mis inicios, han visto mis cambios, todos los cambios, menos mi cabello no lo han visto ni como he venido ahorita. No les doy el gusto en ese ámbito, tampoco le doy mi nombre social, porque son capaces de buscar y se hace la gerente, pero el gerente no puede hacer nada conmigo porque eso está fuera de trabajo. Entonces el gerente me entrevistó, me dijo que ¿a qué estamos jugando? A mí me dicen Jordi, ¿ya? ¿A qué estamos jugando, Jordi? Me dijo, porque la otra le hacía así para que él le diga que me corte el cabello. Y yo le dije, no doctor, estamos trabajando, yo no estoy jugando, estoy en la moda retro de los 70, 80 que no las gocé. O se me ve mal o tengo pinta de delincuente. No, solamente preguntaba. Ya doctor. Seguimos conversando hasta el día de la fecha. De ahí corté palitos con la empresa. Santos, cumpleaños, día de la empresa, Navidad, todos los arroché. Vamos a almorzar. No puedo, mi mamá está mal. Esa era mi pretexto. Claro, mi mamá también está mal. Fue una excusa. Entonces yo no puedo estar cenando o almorzando con personas que no son de mi agrado. Entonces uno de ellos me dijo, el chico del otro chico que trabaja conmigo en ventas, me dijo, yo te digo por tu bien, yo soy tu amigo. Y la chica dijo, sí, somos tus amigos. No, le digo, demórate un poco, somos compañeros de trabajo, que es muy diferente a que yo escoja mis amistades. Ni tú son mis amigos. Así que tenganlo bien claro. Compañero de trabajo es una cosa. Y no me estés mirando y dedícate a trabajar y no estás mirándome. Tú tienes un hijo que tienes inclinaciones a ver chicos, siendo hombre, qué triste, le dije. Porque tarde o temprano tu hijo de repente puede ser gay. Y estás fijándote en mí. Fíjate en tu hijo, le dije. Y tú también tienes una hija, y así, a todos los he puesto en su sitio. Y se acabó el tema. Hasta la fecha, aceptada. Y como dice Leila, supe manejar la situación porque acá aprendí muchos detalles que se llaman educarnos. Acá aprendí una palabra que dijeron educarnos. Y eso es lo que hice, educar a mi casa. El primer arete que me lo puse se me perdió en la ducha. En otra faceta encontré otra familia, que te digo que esa que en una Navidad ya no quise compartir con mi familia. Se acabó. Si yo le parezco raro, un bicho raro, o verme así le parece algo feo, entonces mejor no los comparto. Y encontré otra familia en que me abrieron las puertas de su casa. Toda su familia, la Navidad la pasé ahí y el día que me conocieron se aprendieron mi nombre de memoria. Soy payaso. Me gustó tanto que fue un regalo de Dios. Perdí una familia de sangre, algo así, como quien dice, y encontré una familia, ¿no?, que me dio gusto realmente porque Dios es grande en este aspecto. A mí me ha apoyado muchas veces y yo he encontrado
este espacio, gimnasio, acá, en el trabajo, y me siento contenta, o sea, no tengo problemas con nadie. En la calle yo voy a lo que voy a hacer. Si voy a comprar al mercado mi papa, miro de frente a comprar mi papa. Los que están a mi costado mirándome no les hago caso. He sabido llevar muy bien este tema porque yo estudié un año de psicología, pero estudié solamente lo que es el yo, el ego, el comportamiento, y eso me ayuda bastante. Wow. Qué gran esta experiencia, de verdad muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿sientes que el Estado implementa políticas para la inclusión laboral hacia las personas trans? No, hasta el momento no ha hecho nada. Hasta donde yo sé, nos han truncado lo que es el trabajo, y cuando tú vas a un trabajo y se dicen chica, mujer, no dice chica, dice mujer o hombre, entonces esa mujer o hombre tiene que ser mujer de nacimiento, no tiene que ser mujer de proceso hormonal. Entonces, al no tener tampoco el cambio de DNI, los nombres y el sexo, tenemos ese tipo de problemas. Estaban abriéndose las puertas, pero como que se truncó de nuevo con los problemas de PPK y todo fue una papada, ¿no? Porque la congresista también, hay una congresista joven que entró, no sé cómo se llama, nos estaba apoyando en la Cayetana, en la Católica, perdón. Fuimos a las charlas, pero quedó en nada también, o sea, buscó sus votos como quien dice, pero nosotros nos quedamos en el aire. No tenemos ese digamos, es un derecho, ¿no? que nos debe dar a todos, pero no. Igual en los hospitales tenemos otro trato, no nos tratan con el nombre social, nos miran como dice el documento de DNI, que es lo que se maneja en todas partes del mundo, ¿no? Pero no hay una parte que en este Perú nos apoye un político o una política. Todos buscan sus intereses propios. En el momento han venido acá a buscar firmas, punto, se han ido y ahí quedó. Como hemos podido observar, estas son algunas de las respuestas que nos brindaron alumnos de la Universidad Católica en cuanto a la encuesta que hemos realizado. Aparte de esta, también hemos hecho una encuesta virtual, de la cual hemos obtenido los siguientes resultados. En la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una persona transexual y transgénero? Hemos obtenido los resultados de que el 56,1% de los alumnos que respondieron la encuesta conoce la diferencia entre estos dos términos, y además brinda una explicación extra. Sin embargo, el 43,9% no conoce la diferencia entre estos dos términos. Esto nos da una noción de que la mayoría de los alumnos encuestados sí conoce cuál es la diferencia. Otra pregunta que también hicimos es, ¿aceptarías trabajar con una persona trans? Aquí obtenemos que el 93,9% de los encuestados respondió que sí, mientras que solo el 6,1% respondió que no. También hemos podido ver las respuestas de por qué trabajarían con una persona trans y por qué no. La siguiente pregunta que hicimos es, ¿contratarías a una persona trans en tu ámbito laboral? Aquí obtenemos los resultados de que el 92,4% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 7,6% respondió que no. Esto quiere decir que hay una gran aceptabilidad de las personas trans en cuanto al ámbito laboral de los estudiantes. En cuanto a la pregunta de, ¿consideras si tu actitud es la misma o es diferente con una persona transgénero que con una persona cisgénero? Es decir, una persona la cual su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Mediante esta pregunta hemos obtenido los resultados de que el 78,8% de las personas considera que su actitud no cambia. Sin embargo, el 21,2% de las personas sí considera